A partir de este momento, como hemos dicho, pues se convierte en el señor de las aguas dulces y toma ese papel y ese protagonismo que tenía su propio ancestro. Y tanto es el orgullo y tanto es, podemos decir, casi la hibris, ¿no? Si estuviéramos en un mundo griego, del propio Ea y del propio Enki, que no se limita a matarlo a Apsu y a tomar ese protagonismo o ese papel de señor de las aguas dulces, sino que construye sobre esas propias aguas dulces, que son al fin y al cabo su ancestro, su propio palacio, su propia ciudad, que se llama Engurra. Construye este palacio, como decimos, como muestra absoluta de orgullo sobre sus ancestros estáticos y sus ancestros inmutables, es decir, la actividad, es decir, el cambio, es decir, la especialización han vencido al estatismo. Es en el interior de este palacio, es en el interior de esta Engurra, como hemos visto, construida por Enki o Ea, ¿no? El mismo dios, dos nombres diferentes, donde este dios concibe con su esposa, que ya hemos visto al principio que surge, simplemente no sabemos muy bien de dónde, donde, como decíamos, concibe al dios Marduk, patrono de Babilonia, patrono de la ciudad de Babilonia. Este Marduk se dice que cuando nace, ¿no? Cuando, bueno, la esposa de Ea, tras la gestación, concibe a este niño, se dice que nace con una fuerza absolutamente pavorosa, se dice que de sus ojos salen rayos, se dice que tiene una fuerza y un tamaño descomunal y que viéndolo con ese poder y que viéndolo con esa capacidad de destrucción, su propio abuelo, Anu, el dios de los cielos, el padre de los Anunnakis, el padre de su padre, Ea, le regaló los vientos. Le regaló los vientos para que jugara con ellos, como un juguete, como se le daría una pelota a un niño, como se le daría un tententieso para que estuviera entretenido. El abuelo, como decimos, el dios de los cielos, le entrega los vientos al pequeño Marduk. Tenemos aquí la representación, ¿no? Como ya hemos visto, con el dragón sobre las aguas saladas, que ya veremos por qué este Marduk está sobre las aguas saladas, mientras que su padre está sobre las aguas dulces. Y lo que sucede a continuación es lo que, bueno, era realmente inevitable. Cuando Tiamat, la diosa de las aguas saladas, la diosa primigenia esposa de Apsu, se entera de que su marido ha sido asesinado, en un primer momento no hace nada. Porque no olvidemos que estos son fuerzas de la naturaleza, no son tanto seres individuales con capacidad de raciocinio y de juicio, sino como fuerzas incontrolables primigenias. Simplemente, al principio, se decide por aceptar el nuevo orden, el nuevo estado de las cosas. Los nuevos dioses activos, los nuevos dioses mutables, han ganado, han vencido sobre la inmutabilidad y sobre la inercia de los dioses antiguos. Y yo soy una de ellos, diría Tiamat, pero yo lo acepto. No obstante, a medida que los otros dioses, porque aquí había también partidarios de la dinastía de los Anunnakis y partidarios de los dioses antiguos, ¿no? Del estatismo, a medida que otros dioses comienzan a instigar a la propia Tiamat a defender la memoria de su marido, hasta ese momento ella se mantiene estática y se mantiene inmutable. A partir de ese punto es cuando la propia Tiamat entra en cólera. Y nos lo cuenta de esta manera el Enuma Elish. Cuando mataron a Apsu, su esposo, tu propio esposo, le dicen a Tiamat, tú no marchabas a su lado, te quedaste sentada silenciosamente. Ahora que Marduk ha agitado las aguas, ese nuevo niño que ha nacido, ¿no? Que juega con los vientos, tus entrañas están revueltas y nosotros no podemos dormir. Ese niño, de proporciones colosales, jugando con esos vientos, había creado el oleaje. Sobre ese mar primigenio en el que no había olas ni movimiento alguno, en el que el estatismo era total, esos vientos, manejados por Marduk, manejados por los dioses activos, comienzan a levantar una tormenta y comienzan a no poder dejar dormir, se dice literalmente, a no poder dejar descansar a la propia Tiamat. A partir de ese punto en el que ella ya molesta por la actividad de los dioses, molesta por los vientos de Marduk y molesta por estas incitaciones de los propios dioses a defender la memoria de su marido, la propia diosa Tiamat entra en cólera. Y entra en cólera transformándose en un ser monstruoso, transformándose en un dragón. Como ven ustedes, los dragones mesopotámicos pues son extraños, como ya hemos dicho, ¿no? Parece una serpiente enorme, a veces se le ponen colmillos, a veces se le pone patas de un león, patas de un águila, bueno, son unos seres bastante extraños que nosotros no identificaríamos como un dragón, pero bueno, es lo que son y es como se traduce, ¿no? Al fin y al cabo, la palabra que nos lega el Enuma Elish. Se transforma en una dragona inmensa que amenaza con devorar a sus propios hijos, con acabar con la vida de los Anunnakis, los descendientes de Anu. Y no solamente ella se decide acabar con sus
sus vidas, sino que crea a un ejército de monstruos, concretamente 11 monstruos, 11 criaturas a caballo entre lo humano y lo animal, 11 criaturas, podríamos decir, del más puro carácter mitológico. Se dice que creó hidras, se dice que creó al hombre toro, se dice que creó, por ejemplo, a hombres escorpión, que tenían una coraza, eran hombres con una coraza y con la parte inferior, con la parte trasera de un escorpión, y que los lanzó a todos en contra de estos dioses nuevos. Bueno, al igual que en Grecia, ¿no? Al igual que en Roma, al igual que en todas las mitologías antiguas, estos seres son personificaciones de las fuerzas, podemos decir, o de las creencias antiguas. Es lo que está a caballo entre lo civilizado y lo salvaje. Es una mezcla entre el animal y el hombre. Bueno, el centauro, por ejemplo, ¿no? En la tradición greco-latina, sí, no deja de ser esto. Es una representación de esas fuerzas antiguas, de esos estadios primigenios del ser humano en los que estaba a caballo entre en la modernidad, entre comillas, entre la civilización y lo ancestral, y lo antiguo, y la propia naturaleza. Y estos seres se lanzan a destrozar a los Anunnakis y se lanzan a destrozar a los propios hijos de Anu, ¿no? A Enlil, a Ea, a Inanna, a todos los demás dioses. En cierto momento, la propia Tiamat, la dragona, ¿no? El mar convertido en dragón, decide entregar las tablillas del destino, que eran, podemos decir, bueno, aquí se escriben tablillas siempre, hemos dicho, ¿no? En unas tablillas de barro cocido. Decide entregar estas tablillas del destino a un personaje llamado Kingu, que lo hemos visto al principio fuera del árbol genealógico, ¿no? Que no sabíamos muy bien este hombre de dónde había salido. Es uno de sus generales, que a partir de este momento también será su amante. Su amante y su general Kingu le entrega el poder absoluto del universo condensado o resumido en esas tablillas del destino. Y los dioses, como hemos visto, los Anunnakis, sus ancestros también, y todos esos dioses móviles, incluso el propio Marduk, entran en pánico y no pueden controlar su dolor y no pueden controlar su llanto hasta que uno de ellos, bueno, vemos aquí una imagen representativa, ¿no? De estas tablillas del destino, hasta que uno de ellos, el propio dios Marduk, da un paso al frente y dice: yo acabaré con la vida de Tiamat, yo os defenderé a todos vosotros a cambio de una cosa. Los dioses le preguntan: ¿qué deseas a cambio, Marduk? Que te lo daremos, pero líbranos por favor de Tiamat. Y Marduk les pide culto absoluto a su persona. Si consigo matar a la madre antigua Tiamat, yo seré el dios supremo y yo seré el rey de todos los dioses. Y todos vosotros me rendiréis pleitesía. Los dioses desesperados aceptaron y Marduk, el padre de Babilonia, se lanzó a acabar con la vida de la dragona Tiamat, ¿no? Bueno, pues vemos que cuando estas luchas suceden, al igual que en Gilgamesh con el monstruo Umbaba en el bosque de los cedros, ya hablaremos de eso dentro de poco, pues la naturaleza se conmociona, las fuerzas naturales empiezan a bullir, los montes tiemblan, la tierra empieza, bueno, a crujir, y es lo que sucede precisamente también en este punto. Cuando la dragona Tiamat, viendo que los dioses estaban acobardados, pero que uno solamente de ellos había conseguido hacerle frente, se lanzó contra él con sus fauces abiertas. Pero no olvidemos que Marduk era el hombre, entre comillas hombre, era el dios que jugaba con los vientos. Era el dios que tenía a los vientos como su pelota, ¿no? Como su juguete y su pasatiempo. En ese momento, cuando abrió las fauces la dragona y fue a comérselo, fue a tragarse al propio Marduk, este Marduk le lanzó los vientos al interior y la hinchó como si fuera un globo, y le mantuvo las fauces abiertas. En ese momento, que la dragona estaba completamente indefensa, no recordemos su propio ancestro, ¿no? Le lanzó una flecha al corazón, acabó con su vida y además la partió por la mitad. Aquí se representa también, ¿no? En uno de estos relieves impresionantes, maravillosos, asirios, babilonios, del mundo mesopotámico, en concreto el de Ninurta, ¿no? En Nimrud, pues esta persecución, que no se sabe muy bien si es la persecución de la propia Tiamat, en la forma de este ser extrañísimo, o la persecución posterior a la muerte de Tiamat, de esas criaturas monstruosas, de esos 11 monstruos que crea la propia Tiamat, ¿no? Lo importante es que cuando esto sucede, lo importante es que cuando la propia Tiamat muere, el mundo surge. No olvidemos que hasta ahora lo único que había eran lodos, limos, aguas saladas, aguas dulces, porque aunque la maten no significa que deje de existir, sino que esa muerte es un símbolo de que el asesino está por encima del poder del asesinado. No olvidemos esto, porque en el momento en el que Ea acaba con la vida de Apsu, Apsu no, quiero decir, no desaparece.
sino que esas aguas son simplemente el pedestal, o son simplemente, podemos decir, el suelo sobre el que edifica su civilización o sobre el que edifica su palacio de Engurra, el propio Ea. Sucede lo mismo con Tiamat. Cuando matan a Tiamat, cuando Marduk la atraviesa después de inflarla como si fuera un globo, lo que sucede es que la propia Tiamat se considera una parte antigua y una parte inamovible de este mundo. Y se dice lo siguiente sobre la muerte y lo posterior a la muerte de la dragona Tiamat. Marduk amontonó las montañas sobre su cabeza, hizo manar de sus ojos los ríos, en concreto el Tigris del ojo izquierdo, el Éufrates del ojo derecho. De sus ubres manaron los manantiales, y de su cuerpo partido, no olvidemos por esa flecha que la parte en dos, la tierra y el cielo. De su cola surgió el arco que sostiene el cosmos. No olvidemos que el mundo es una especie de platillo plano, ¿no? Está en el centro del cosmos y que hay una serie de esferas y una serie de planos alrededor, por encima y por debajo de él. En esa concepción del mundo, el arco celeste, no el horizonte celeste, sino el arco que sostiene el cosmos y todo lo que existe por encima, es la propia cola del ancestro o de la madre ancestral Tiamat de las aguas saladas. Así es como nos cuenta el Enuma Elish el principio del mundo, así es como nos cuenta la creación del cosmos y del universo todo él. Pero el hombre no existía todavía. ¿Dónde está el ser humano? ¿Dónde está el hombre y la mujer? ¿En qué momento surgen? Bueno, pues se dice que los Anunnakis, es decir, los hijos de Anu, esos dioses nuevos y activos, viendo que realmente después de la batalla estaban cansados y no tenían ganas de trabajar, hablando en plata podemos decir, deciden crear a un siervo. Deciden crear a alguien que cabe los canales por ellos. Deciden crear a alguien que les sostenga y que les rinda también pleitesía y les adore y les alimente con sus sacrificios y crean al hombre. ¿Cómo lo crean? Es muy distinto al relato que nosotros conocemos, al relato bíblico. El primer hombre, al que el Atrahasis, que veremos ahora mismo de una manera un poco más rápida, llama Lullu, el primer hombre en el relato del Enuma Elish surge de la sangre de un dios traidor. Y ese dios traidor no es otro que Kingu, el que se puso al servicio de Tiamat, el que fue su amante y su general, el que incluso tomó las tablillas del destino, unas tablillas arrebatadas después de la muerte de Tiamat por el propio Marduk, el dios patrono de Babilonia y el que había matado a la madre antigua. Toman a Kingu, lo sacrifican y con esa sangre mezclada con arcilla crean al hombre. Bueno, la diferencia es manifiesta, ¿no? En la Biblia se habla de un Dios que insufla, haciendo al hombre de arcilla también, pero insufla su aliento divino y su alma, ¿no? Podemos decir, entre comillas, a esa criatura, sin ningún tipo de sacrificio y sin ningún tipo de... podemos decir que al menos en un estado primigenio de cosa que manche su honor, ¿no? Y su parecido con Dios, mientras que en Babilonia se crea al hombre de la sangre de un traidor, mezclándola con esta arcilla. Y se le crea simplemente para que trabaje y para que sirva a los dioses. Bien, llegados a este punto, creo que es importante también ver el Atrahasis, como hemos dicho. Son dos mitos que se complementan. Son dos mitos realmente que podrían ser similares y que incluso podrían haberse resumido, ¿no? en un solo capítulo, podemos decir. Sin embargo, he querido ser fiel a la historia y he querido ser fiel a la historia de la literatura y separarlos. Yo podría haber metido, por ejemplo, el episodio de los Igigi, que ya veremos lo que son, el episodio del propio Atrahasis en la historia anterior, ¿no? Y hacer como una especie de compendio, una especie de síntesis entre todos los mitos que elaboran la creación del mundo y del hombre en la antigua Mesopotamia. Pero quiero transmitirles lo que escribieron los propios mesopotámicos. Y lo que escribieron es diferente. Hemos contado el Enuma Elish, ya hemos hablado de cómo surge el hombre, de cómo surge el mundo, que al fin y al cabo es algo casi anecdótico, ¿no? En toda la historia, porque al fin y al cabo el Enuma Elish no pretende explicar cómo surge el mundo tanto, sino explicar que Babilonia es la ciudad más importante y centro del mundo, porque es la que el propio Marduk construyó, o de la que es, mejor dicho, patrono el propio Marduk. Por lo tanto, si el dios salvador del mundo, el dios que mató a la dragona Tiamat, eligió esa ciudad es el centro y esa ciudad es la más importante y es al fin y al cabo una herramienta de propaganda y de legitimación del poder babilónico. Sin embargo, el Atrahasis nos va a sonar algo mucho más cercano y algo mucho más conocido, porque lo que nos relata, entre otras cosas, es el mito del diluvio. Se ha escrito también mucho sobre este tema, ¿no?
bueno, se ha dicho que la Biblia está copiada realmente de unos, poco menos que copiada de unos manuscritos babilónicos, de unos manuscritos mesopotámicos que surgieron o que entraron en contacto mejor con ellos los judíos en el exilio babilónico del siglo VI antes de Cristo. Bueno, eso es una invención desde el punto de vista histórico. Es verdad que hubo intercambio de conocimiento, obviamente, como en cualquier momento de la historia, pero no podemos decir que fuera una copia, porque como veremos a continuación, los relatos del diluvio son francamente diferentes. Se parecen en lo externo, se parecen en la cáscara, casi, en la macroestructura, diríamos, pero no en lo interno, y no, sobre todo, en la enseñanza. Vamos a ver estas partes, ¿no? Desde la rebelión de los Igigi hasta el exterminio planeado por los dioses para los hombres, qué resultado tiene, y acabaremos con una comparativa de ese diluvio, de ese atrahasis cristiano judío-cristiano, es decir, Noé, podemos decir, de su relato y del relato babilónico, del relato mesopotámico. Comienza el Atrahasis, la leyenda del Atrahasis, el relato de la creación del mundo y del diluvio, y sobre todo también de la creación del hombre, contándonos que existían unos dioses mayores y unos dioses menores en importancia. Los dioses mayores eran los Anunnakis. Ustedes ya saben quién son, los hijos de Anu y Ki, los hermanos de Ea, Enki, el mismo nombre, es decir, Enlil, Inanna, que es Ishtar también, el propio Ea, es decir, una serie de dioses que tenían, podemos decir, o formaban parte de la aristocracia, ¿de acuerdo?, del panteón mesopotámico. Y que había otros dioses inferiores, y que había otros dioses que lo único que hacían prácticamente era trabajar. Era cavar los canales del Tigris y el Éufrates. Era hacer los sacrificios propios para que los dioses pudieran alimentarse con esos humos que surgían de la quema seleccionada de ciertas partes de los sacrificios. Recuerden ustedes que este relato no tiene nada que ver con el anterior. Aquí no hay hombres todavía, aquí no tiene nada que ver. Son los mismos protagonistas, pero la historia es completamente diferente. Y los Igigi, en cierto momento, se rebelaron. ¿Por qué se rebelaron los que observan? Que es lo que significa su nombre, ¿no? Bueno, tiene varias acepciones, pero me parece especialmente evocadora esta, la de los que observan. Prácticamente como si fueran seres inactivos, como si fueran seres inanimados. ¿Por qué se rebelan? Porque están cansados de trabajar, porque están cansados de servir a los dioses como si fueran esclavos. Y se dice que reuniéndose en el centro de la plaza, todos los Igigi quemaron sus herramientas, trajeron sus azadones, trajeron sus cubos, trajeron sus picos, trajeron sus arados, los amontonaron, se rebelaron y los quemaron todos. Y amenazaron a los propios dioses, amenazaron a los Anunnaki con hacerlos morir de hambre, porque al fin y al cabo ellos vivían de los sacrificios y del trabajo de estos dioses menores, hacerlos morir de hambre y hacerlos morir de, podemos decir, de olvido prácticamente, ¿no?, al cortar esa adoración. En este momento en el que los Anunnaki, los dioses mayores, descubren que no tienen quien les sirva, que no tienen quien trabaje, deciden crear a alguien. Deciden crear a un esclavo, deciden crear a una criatura que se ocupara de ese trabajo sucio, entre comillas, que los Igigi habían rechazado tras siglos, milenios. Se dice que estuvieron 2500 años cavando canales, ¿no?, y 2500 años cultivando los campos y sirviendo a los Anunnaki. Después de este tiempo deciden crear a una criatura que sea su esclavo, que esté destinada íntegramente al trabajo. Y los Anunnaki crean al hombre. Crean al Lullu, como hemos dicho, al primer hombre, al ser humano por antonomasia, al primero, al más perfecto, al mejor acabado, podemos decir, pero no deja de ser un esclavo, no deja de ser un ser íntimamente relacionado con el trabajo. ¿Y cómo nace este ser? ¿Cómo nace este hombre de la Atrahasis? Nace de nuevo con el sacrificio de un dios. Nace de nuevo con la muerte de We-Ilu o We-Ila, depende del manuscrito, no depende de la versión. Sacrifican a este dios de una manera muy similar a como sacrificaron los dioses del panteón hindú, que ya hemos visto quiénes eran y cómo lo hicieron, al Purusha. Recuerden ustedes a ese hombre cósmico, ¿no?, a ese hombre aparentemente inactivo, que lo trocean, lo descuartizan prácticamente, y de sus miembros y de cada parte de su cuerpo sacan una parte del mundo que acaban de crear, ¿no? Pero el Purusha no sufre, o sea, el Purusha es un ente, como hemos dicho, inactivo, y ese sacrificio es algo ante todo ritual. De igual manera sucede con el We-Ilu, con esta deidad primigenia que al sacrificarla, al trocearla, y al mezclar su sangre y su carne con arcilla, surgen o crean los dioses primordiales, los Anunnakis, los dioses superiores al hombre, al esclavo de los dioses, al que servirá a los dioses mayores y a los dioses menores.
A partir de ese momento, los Igigi podemos decir que son indultados, ¿no? Los Igigi dejan de tener sobre sus hombros el peso del trabajo, dejan de tener sobre su responsabilidad o dejan de tener sobre su campo de acción y de obligación el trabajo, el cavar los canales, el cultivar los campos, y son ascendidos a categorías superiores. Podemos decir que se transforman en criaturas celestes, ¿no? Similares a ángeles o similares a criaturas, bueno, a caballo entre lo divino y lo humano, claro que sí, porque son criaturas, son divinidades menores, pero al fin y al cabo se liberan de ese trabajo, se liberan de esa imposición que habían vivido desde hacía 2500 años. Todo parecía perfecto, ¿no? Tenemos a un esclavo que lo único que sirve es para trabajar, que es el ser humano, que además se reproduce, o sea, hace esclavos gratis por sí mismos. Van creando esclavos, no hace falta que hagamos más, ¿no? Y bueno, pues nosotros no trabajamos, los Anunnakis, los Igigi tampoco trabajan, todos contentos, no hay rebelión y no hay problema. Sin embargo, descuidaron el detalle los Anunnaki y el propio Ea, ¿no? Se dice que Ea, Enki, es el que empuja a la creación de los hombres, es el que los dota de Temu, se llama, o sea, de intelecto, en la medida en que él era el dios de la sabiduría y el dios de la magia y el dios de la adivinación. Los dota de una gota de esa sabiduría, de esa magia, de esa adivinación a los hombres, a cada uno de ellos, a cada hombre y a cada mujer, y los crea, en cierta manera, similares a sí mismo, ¿no? A Ea en la astucia, sobre todo, más que en la libertad, como se apunta en la Biblia. El problema, como decíamos, es que estos esclavos empiezan a reproducirse de una manera completamente descontrolada y que no se dedican a hacer otra cosa cuando dejan de trabajar en cavar los canales que no sea hacer hijos y que no sea crear nuevos esclavos. Y si estos esclavos se murieran, pues no pasa nada, ¿no? Los dioses son infinitos, los dioses no mueren nunca, hay que esperarse unos años y los esclavos mueren y otros van llegando. El problema, como hemos dicho, es que los propios dioses olvidaron el detalle de la muerte. En este momento no había muerte, en este momento no había enfermedad. Por lo tanto, los esclavos que hemos creado comienzan a amontonarse y además comienzan de nuevo a hacer ruido. Y los dioses nuevos, o sea, los Anunnaki, aquellos que acabaron, al fin y al cabo, con la vida de sus ancestros, de los padres primigenios, de Apsu y de Tiamat, comienzan a quejarse de lo mismo de lo que se quejaban sus ancestros, de lo mismo que se quejó un día Apsu, del ruido, del barullo, de esa absoluta trifulca que crean los hombres en el mundo. Comienza a quejarse de aquello de lo que se quejaba también su madre, Tiamat, ¿no? De aquello de lo que se quejaba Kingu también y todos sus aliados, y decide, de nuevo, al igual que hicieron sus ancestros, iba a decir padres, pero casi, ¿no? Sus ancestros con ellos mismos, decide crear un plan, crear una conspiración, que será acabar con los hombres, exterminar a los hombres. Y sobre todo este plan, ¿no? Este diseño, podemos decir, macabro de aniquilación de los esclavos creados, está a cargo, podemos decir, ¿no? O es una idea del dios Enlil. Enlil, uno de los Anunnaki. Es un dios hermano de Ea, es un dios hermano de Ishtar, Inanna, es un dios hermano de todos los hijos de Anu, del cielo y de la tierra. Efectivamente, está molesto porque no puede dormir. No le dejan dormir los esclavos estos que ha creado y que no hacen nada más que hacer ruido y armar follón, ¿no? En el mundo, podríamos decir, si me permiten la expresión. Y a que tenemos que acabar con su vida o tenemos que crear algo para lo que, bueno, o que propicie que ellos mismos acaben finalizando su existencia de algún modo, porque el mundo se ha llenado de estos esclavos. Y es verdad que trabajan para nosotros, pero no me dejan dormir, diría Enlil. Su plan fue acabar con ellos de diversas maneras. Y viendo que ninguna funcionaba, al final optó por la última y la más destructiva, que es la que conocemos, que es el diluvio. Sin embargo, como hemos dicho, hay estadios previos. Como hemos dicho, hay ataques previos de ese dios Enlil a la humanidad. Hay otros ataques que son menores y de los cuales sobrevive. El primero es el de la peste. El primero es el de la enfermedad. La enfermedad que manda Enlil a los hombres para acabar con ellos. Los hombres comienzan a desaparecer, a morir, ¿no? Comienzan a quedar diezmados. Pero Ea, Enki, el padre de los hombres en la medida que les dio una gota de su intelecto, decide salvarlos. Decide optar por ellos. Decide apostar por esa nueva estirpe de esclavos. No porque los quisiera, sino porque, bueno, veremos a continuación que había uno en concreto que le caía bien, había uno en concreto que, bueno, pues le caía simpático, ¿no? Que era Atrahasis, ya veremos qué es lo que sucede a continuación. Pero sobre todo porque si aniquilaban a los hombres, ¿quién iba a acabar los canales? Si aniquilaban a los hombres, ¿quién iba a ofrecer los sacrificios? Y cómo los dioses se iban a alimentar. Decía Ea, este impulso, este plan de Enlil es algo que está completamente irreflexivo. O sea, nosotros moriremos sin los hombres. Es decir, está movido por el utilitarismo más que por un afán de protección, de amor o de cuidado a su propia creación, ¿no?
Podemos decir, calamidad que envían los dioses a los hombres es la de la sequía. ¿Cómo consiguieron salir de la anterior? ¿Cómo consiguieron salir los hombres de la peste? Pues mediante una argucia de Ea, el dios de la inteligencia, propuso que los dioses adoraran a aquel que los estaba aniquilando, al dios del inframundo, a Namtar, el que había enviado la propia peste, al dios de la muerte, entre comillas. Dijo, si lo adoramos, si le rendimos culto al que nos está aniquilando, lo confundiremos, ¿no? Porque lo natural es odiar a los enemigos. Sin embargo, si lo amamos, entre comillas, si fingimos ofrecerle sacrificios, el propio Dios confundido no sabrá qué hacer. Y fue lo que sucedió. El dios Namtar, el dios del inframundo, bueno, podemos decir que azorado por lo que pasaba, sonrojado casi, ¿no? Avergonzado por esa muestra de amor, entre comillas, interesado, pero de un amor aparentemente irracional, decidió acabar con la peste, acabar con la enfermedad. La sequía fue algo muy similar, ¿no? Enlil manda una sequía para acabar con los hombres, pero el propio Enki, es decir, el propio Ea, decide volver a salvarlos, porque es que necesitamos esclavos, o sea, es que necesitamos a alguien que trabaje. Si nosotros no trabajamos, y los Igigi se han revelado y ya son prácticamente ángeles y no van a coger el arado de nuevo. De esta sequía vuelven a salir de un modo similar al de la peste. El dios Adad, el dios de las tempestades, de las nubes, de las tormentas, el dios de las, al fin y al cabo, de las precipitaciones, cortó el suministro de lluvias, ¿no? Sobre el mundo maravilloso de los dos ríos, y la gente moría y los campos dejaban de producir. La argucia de Ea fue similar. Adoremos a Adad de una manera especial para que él, absolutamente confundido, decida cesar en su castigo, ¿no? Decida cesar en este ataque que le ha impuesto, mejor dicho, el propio Enlil. Además, de este momento surge un regalo de los dioses, porque a pesar de que no podía hacer llover, porque Enlil es más poderoso que Adad, que al fin y al cabo es un dios menor, a pesar de que no podía hacer llover, hizo caer durante la noche una humedad suave. Es decir, creó el rocío, para que con esas pequeñas gotas los campos comenzaran a humedecerse mínimamente y produjeran la mínima cantidad posible de grano para que los hombres pudieran sobrevivir. La tercera y penúltima manera de atacar a los hombres de Enlil para acabar con ellos y con el ruido francamente molesto que comenzaban a hacer y que no le dejaban, repito, dormir, fue el del hambre. Los hombres se dice que en Mesopotamia comenzaron a devorar a sus propios hijos. Esto parece anecdótico y una broma, pero esto sucedía en la antigüedad. Esto se cuenta que sucedió, por ejemplo, en el sitio de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo. Se dice, es muy duro, pero es real, así pasaba. Se dice que cuando los romanos sitian la ciudad, las madres al parir, estamos hablando de un asedio y un sitio de meses, las madres al parir devoraban a sus propios hijos y se alimentaban de los bebés recién nacidos, porque no tenían otra cosa, o sea, los instintos más salvajes desatados, ¿no? Efectivamente fue lo que empezó a suceder en Mesopotamia, en la tierra de los dos ríos, pero de nuevo Enki, de nuevo Ea, protegió a sus favoritos, a sus esclavos al fin y al cabo, que necesitaba para poder prosperar, que necesitaba para poder seguir, bueno, pues en ese orden que estaba establecido. De manera que, sin que nadie se diera cuenta, y en la medida en que él era el señor de las aguas dulces, porque había matado a Apsu, no lo olvidemos, y poseía todos los peces de los ríos del mundo y sobre todo los del Tigris y el Éufrates, decide que por esos manantiales subterráneos que él también dominaba, los peces se colaran, podemos decir, ¿no? Y que alimentaran a esos hombres que estaban muriendo de inanición.